El presidente Luis Abinader, aprovechando una subjetividad que se había construido en el país a partir de la práctica corrupta de los políticos, que consistía en atribuirle a los políticos toda la capacidad de corrupción en el Estado Dominicano, estructuró un gobierno de perfil fundamentalmente empresarial. Le entregó las áreas de poder del Estado Dominicano a empresarios o representantes del sector empresarial. Quizás no tengo que reclamar el mérito de que fui el primero que vio eso y que lo hizo público, porque a lo mejor otro lo vio. Y eso hizo que la gente se sintiera en confort. ¿Por qué? Porque la gente no vinculaba al empresariado dominicano a las prácticas corruptas en el Estado, sino como unas víctimas de la extorsión de los políticos en busca de comisiones por los contratos que tenía que entregarle o otorgarle a los empresarios. Y durante años los empresarios disfrutaron de la invisibilidad de sus actos de corrupción. Y la sociedad le facturaba el acto de corrupción esencialmente al político. Y pasaba de una premisa que lucía lógica. Quien tiene que garantizar una administración pulcra de los fondos públicos es quien los tiene a su cargo. Pero se olvidaba la mayoría de la gente de que en el ilícito hay quienes actúan como actores principales y otros como asociados. Por tanto, en la corrupción del Estado, probablemente los actores principales fueran los políticos, porque eran los que se asociaban con empresarios para depredar el Estado. Pero eso no eximía al empresario de culpa. Con el advenimiento de la lucha contra la corrupción con la que se había comprometido el presidente Luis Abinader, la sociedad dominicana comenzó a descubrir que los empresarios no eran tan inocentes en la construcción de la cultura de corrupción que abarcaba al Estado Dominicano. Y aunque en los gobiernos de Leonel Fernández primero y los gobiernos de Danilo Medina después potenciaron la corrupción al máximo nivel, entonces la apertura de los procesos investigativos de corrupción también sacaron a la luz empresarios que se aprovechaban de estos procesos. En un nivel tal que cae el ministro de la presidencia del gobierno que motoriza el combate a la corrupción con la designación de Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho. Porque en ese combate a la corrupción y en la estructuración del gobierno como gobierno empresarial, el presidente Abinader no tomó en cuenta que cuando comenzaran esas investigaciones a los políticos corruptos del PLD y de la Fuerza del Pueblo, saldrían la cabeza de los empresarios. Y como los empresarios aparecen asociados a los políticos corruptos de la Fuerza del Pueblo y los políticos corruptos del PLD, y eran los que estaban en el gobierno, terminarían arrastrando el gobierno, gente del gobierno, a los tribunales, como efectivamente ocurrió con la empresa de Macarrulla y con su hijo. Eso le mandó un mensaje al presidente Abinader que no lo decodificó, y yo se lo voy a decodificar ahora.
¿Cuál fue el mensaje que le envió al presidente Abinader? Yo lo dije en un comentario de estos días pasados. Tiene que cuidarse de los empresarios. Tiene que cuidarte de los empresarios porque la práctica de corrupta de los empresarios en todos los gobiernos, mientras que la práctica corrupta de los políticos solamente es en el gobierno de su partido. Los empresarios se asocian con los políticos corruptos de todos los partidos. Y eso le decía a Abinader que tenía que bajar la presencia del empresariado en su gobierno. No identificar con tanta fortaleza su gobierno con un perfil empresarial. Pero el presidente Abinader saca a Carrulla y en vez de sustituirlo por alguien que esté lejos de los empresarios, lo sustituye por otro empresario. La sociedad ya le estaba rechazando al presidente Abinader el perfil del gobierno empresarial, comenzando por su propio partido. Si el presidente Abinader quiere asegurar su reelección, tendrá que disminuir la presencia empresarial en su gobierno. De lo contrario, lo va a poner en riesgo. Y se lo digo yo, que soy crítico, porque yo no soy incondicional a nada ni a nadie. Soy crítico de su gobierno, pero estoy absolutamente seguro de que su gobierno está actuando en términos éticos mejor que los gobiernos de Leonel Fernández y mejor que los gobiernos de Danilo Medina. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.